Buenos días, mi nombre es Roberto Hernández, yo vengo aquí como presidente del capítulo ISACA, Ciudad de México, trabajo en la Auditoría Superior de la Federación de México. El día de ayer di una presentación de ciberseguridad y hoy voy a hablar de otra cosa profesionalmente yo me dedico a temas de ciberseguridad en la Auditoría Superior y a temas de gobierno de datos en cuanto a una práctica que construí hace varios años, hace ya como 7, 8 años. Yo tenía una empresa que se dedicaba a esto y bueno, a la hora que entré a la Auditoría Superior, esa práctica digamos, la vendí o cedí algunos derechos a una empresa en México, pero me siguen pagando por seguir evolucionando la práctica. Y el tema que les quiero comentar es justamente eso. Esta práctica de gobierno de datos que, como les comenté, yo empecé hace 7 años, la maduré hace unos 4 años. A madurar significa que ya tenía varios casos, ¿no?, donde se había aplicado y estaba ya funcionando. Y hace 4, más o menos unos 2, 3 años, yo me empecé a preguntar si esta práctica de gobierno de datos que yo había construido respondía a las nuevas necesidades de la transformación digital, ¿no? Y desde hace 3 años me di cuenta que no, que esa práctica que les voy a comentar de qué es, pues habría que transformarla también por la dinámica de la transformación digital. Entonces, esta plática se trata de eso. La intención que yo quiero dejarles aquí es con casos de referencia, con lo que tengo de experiencia, mostrarles, ¿no?, en qué se basó la primera práctica, dejarles las fuentes de información para que ustedes las puedan revisar. Generalmente las prácticas que yo definí o las bases fueron con base en mejores prácticas, estándares que existen. Y después, en los últimos año y medio, quizá un poco menos un año, todo lo nuevo que viene, que van a ver que transforma mucho de lo que hace apenas 3, 4 años, según yo, estaba funcionando, pero creo que vamos hacia otro modelo. Bueno, antes que otra cosa, nada más para dejar el contexto de qué es gobierno de datos. A lo mejor es un término que no se conoce tanto. Yo siempre utilizo esta lámina que es de ISACA y que habla de 2 procesos. Si ven ahí, está definido también en el ISO 38000, define esos mismos procesos. Y gobernabilidad significa 3 cosas, esto lo pueden bajar de la ISACA: evaluar, dirigir y monitorear, ¿sí? Entonces, gobernar es en sí el definir indicadores, definir los roles, las responsabilidades, definirlos, monitorear que esto suceda, que se lleven a cabo, y después vienen los ciclos de administración, que es el planear, construir, ejecutar, monitorear, y finalmente el gobierno evalúa. Entonces, el gobierno en sí, si ustedes lo quisieran definir en una palabra que se acerque mucho, es el insurance, el aseguramiento, ¿no? El gobierno es asegurar que las cosas sucedan. El gobierno de datos, desde aquí la definición, que esta definición se basa es una definición que construí con base en estas mejores prácticas, pero no es en sí de ninguna, sino de varias. Es en sí una disciplina y cultura de administración de datos, y van a ver por qué. O sea, cuando veamos en qué están fundamentados las bases del gobierno de datos, van a ver que es más allá técnico, es mucho más allá. Yo creo que al final tiene que ver con la cultura organizacional. El gobierno de datos, como lo entendemos, es en principio el reconocer a los datos como un activo y asegurarnos que esos datos en principio tengan calidad y seguridad, ¿no? Y durante todo su ciclo de vida. Su ciclo de vida es desde que se adquieren los datos. Van a ver que se pueden adquirir, también comprar, pero bueno, los desarrollamos, los vamos mejorando. Tiene mucho que ver con regulaciones. Hay muchas regulaciones. Les voy a mostrar un caso, vamos a ver algunos casos, y sobre todo el sector financiero, tienen muchas regulaciones que ver con los datos, muchísimas. En principio, pues la más común, que creo que todo el mundo conocemos, son las leyes de privacidad. Las leyes de privacidad de los datos pues nos obligan a tener controles, pero van a ver que hay muchas más. La intención del gobierno de datos es que podamos habilitar a los datos para un entorno digital, y ese es el propósito de esta presentación. Y bueno, al final
al final tenemos que responder al negocio. Los datos se tienen que ver como un activo y los datos nos tienen que servir para generar valor al negocio y para minimizar los riesgos. Bueno, rápidamente no me daría tiempo hablar de todos estos marcos de referencia. Yo solamente los dejo aquí en términos generales, ¿no? y mi opinión también de dónde están ubicados. Un marco de referencia que se ha utilizado mucho, que a lo mejor ya ustedes lo han escuchado, es el DMBOK, que fue desarrollado por Dama. Habla de 9 funciones de gestión de datos. No es público, pero algunas secciones esta lámina la pueden encontrar. Pero lo que quiero que vean es que se basa en cuestiones de gestión de almacenamiento, gestión de datos de referencia, gestión de calidad de datos, gestión de seguridad, o sea, de gestionar las diferentes disciplinas que tienen que ver con los datos y también la parte de arquitectura y diseño, desde un punto de vista una disciplina muy de gestión, administración, como comúnmente la conocemos. Esta gestión es bastante grande el DMBOK. La verdad es que es útil, por ejemplo, tiene unas prácticas muy bien definidas para data marts, para data warehouse, para diferentes cosas. La verdad es bastante útil. También tiene 7 elementos ambientales, organización y cultura. O sea, si ven desde aquí, desde el punto de vista técnico, este marco de referencia te define las funciones principales que tenemos que tener para gestionar los datos, pero también tenemos que tener en cuenta todos estos temas, elementos ambientales que, por ejemplo, como les comenté, la organización y la cultura, ¿no? O sea, la cultura organizacional es muy importante, las actividades, los procesos, roles, responsabilidades, políticas, todo esto es muy importante para la gestión de datos. Esto lo define, Dama lo relaciona y te va definiendo con base en estos elementos, pues cómo se puede construir el gobierno y administración de datos. El Dama, desde mi punto de vista, está más orientado a la gestión de los datos, aunque sí toca cuestiones de gobierno de datos, pero está muy enfocado a la gestión de datos. Ese es el primer modelo de referencia que pueden ustedes buscar y utilizar, sobre todo para la parte de gestión. Existe otro que es el DMM. Este se llama Data Management Maturity Model. Para los que venimos de la ISACA, a lo mejor ya lo conocemos. La verdad es que no es muy utilizado todavía. Este marco de referencia, yo cuando empecé a estudiar eso, ya tiene bastante tiempo, les digo, 7, 8 años, originalmente no existía. Originalmente este marco de referencia DMM, así como estaba, bueno, sí existía, pero estaba desarrollado por 2 entidades, el EDM Council y Carnegie Mellon Science Institute, que después fue adquirido por ISACA. Entonces, por eso hoy ISACA tiene el DMM. Pero originalmente no existía solo, sino existía junto con el EDM Council. Vamos a ver un poquito más adelante, después se separaron el EDM Council y el Carnegie Mellon, y cada quien se puso a desarrollar su propio modelo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante del DMM Council, que desde mi punto de vista está más avanzado, pero bueno, el DMM es un marco de referencia, sobre todo para medir madurez de los procesos que tienen que ver con la administración y gobierno de datos, y cuando se desarrolló, como estaba originalmente concebido, era para el sector financiero. El EDM Council, vamos a ver más adelante, era para el sector financiero. Entonces, desde ahí empezó. Yo creo que el DMM tiene que evolucionar, ha ido evolucionando, pero las bases con las que se construyó son las mismas de hace varios años, y van a ver que no es muy distinto al otro modelo del EDM Council. Bueno, básicamente, este modelo del DMM habla de 4 grandes dominios, y sobre esos dominios define procesos. Habla de una estrategia de administración de datos, plataforma de arquitectura, administración de operaciones y calidad de datos. Si ven estos modelos, lo que tiene que ver es cómo defines una estrategia de los datos, cómo generas políticas, cómo generas tu parte de operación de datos. Esto es cómo das todo el tema del día a día de la gestión de los datos. La plataforma de arquitectura tiene que ver cómo defines tus reglas de datos, ¿no? Todos los temas de arquitectura, de ontología semántica, vamos a ver un poquito más adelante, y la calidad de datos, que es fundamental, un proceso que vienen ahí generalmente procesos de limpieza, procesos de enriquecimiento, procesos de perfilamiento de datos, y con base en todo esto es como se construye un esquema de gobierno de administración. Esto les voy a pasar un diagrama que explica esto mucho mejor, pero yo lo construí con base en esto.
Entonces quiero darles el primer caso de referencia donde desde hace tiempo, en este caso yo apliqué estos modelos y sobre todo se los quiero mostrar como parte de dónde funciona y yo creo que sigue funcionando. En una empresa en México dedicada al embotellamiento y suministro de bebidas, que a lo mejor la conocen, pero bueno, es la más grande, según yo, de México y creo que es de Latinoamérica. Ellos tenían grandes problemas con el tema de la cadena de suministro de los datos que se administraban porque pues tenían grandes, digamos, departamentos, tenían muchas fuentes de información sobre los proveedores, tenían muchas fuentes de información a nivel Latinoamérica, por ejemplo, también sobre los productos que adquirían, el histórico de los productos. Por ejemplo, el histórico de los productos es muy complicado para las entidades porque los productos tienen a veces un identificador que a lo largo del tiempo va cambiando. O sea, si ustedes tienen una promoción y venden un producto junto con otro, ese se identifica de una forma y después cambia el producto de alguna característica y se identifica de otra forma. Entonces ustedes quieren hacer un análisis de los años, de hace 5 años, cómo se ha vendido este producto, las estacionalidades, qué también ha respondido a los requerimientos de marketing, por ejemplo. Es muy complicado seguirle la trazabilidad a los productos. También, por ejemplo, el tema de mermas o calidad, ¿no? O sea, a veces cuando no tenemos, los datos no reflejan el inventario de lo que tenemos, muchas veces adquirimos cosas que ya tenemos o no, y la verdad es un tema que cuesta mucho dinero a las empresas. Otro tema muy importante es la negociación con los proveedores. En esas empresas globales adquieren diferentes insumos de diferentes proveedores, pero muchas veces esos proveedores son los mismos, nada más que tienen, digamos, le compran a una empresa subsidiaria o a una empresa que está en otro país, pero es la misma y ellos ya tienen el contacto. Y como no lo conocen, como no saben que están hablando con la misma empresa, sus niveles de negociación para obtener precios, para obtener condiciones, pues no serían las mismas si le dices, yo te compro todo esto, a que nada más te estoy comprando esto. Entonces, a la hora de que consolidan, pueden negociar con las empresas mucho más fuerte y decir, pues yo ahora voy a negociar a nivel global o con todo tu conglomerado y voy a adquirir con mejores condiciones. Para que esto suceda, necesitamos tener, por ejemplo, los datos de las empresas y los datos de sus subsidiarias y los datos de en qué otras empresas participan para que podamos analizar y decir, pues yo estoy negociando con tal y puedo llegar a todas estas empresas. Todo eso que les estoy platicando es lo que nos dan los datos. Pero para que eso suceda, necesitamos gobernarlos, administrarlos, definirlos, tener calidad, ¿no? Construir esas relaciones. Bueno, eso es lo que se realizó con esa es la experiencia que tuve. Y cómo se construyó o cómo se construye. Esto que está aquí es el modelo que les digo que apliqué, todas estas prácticas que les comento, el DAMA y sobre todo el DMM, y algunas otras por ahí, pero lo voy a pasar un poco rápido. Este modelo se basa en cómo construir un gobierno de datos en estas situaciones. Primero, tenemos datos de la organización sin gobierno, así los podemos ver. Son silos de información que están regados en toda la organización. Y lo primero que tenemos es que priorizar, ¿no? Hay tanta información, tantos hilos. Por ejemplo, vamos a hablar de los datos de los clientes, de los datos de los proveedores, de los datos de productos, cada uno, o datos de recursos humanos, cada uno tiene su propia particularidad y hay que seleccionar esos datos, ponerles objetivos, prioridades, fondear, son programas que cuestan. Y entonces, ya que definimos estos datos, se define cuáles son los datos maestros. Los datos maestros, o sea, cuando estamos definiendo gobierno de datos, no vamos a gobernar todos los datos, ¿no? Hay datos muy inmediatos que no se pueden gobernar, no es que no se puedan, sino que no son tan relevantes. El gobierno de datos, en principio, digamos, el punto número 1 es reconocer cuáles son los datos que vamos a gobernar, cuáles son los datos más relevantes para el flujo de operación, y entonces esos les denominamos datos maestros. Bueno, una vez que definimos estas prioridades, alcances, se define el modelo de gobierno. Esto es la estructura. Muchas veces se forman comités, subcomités, se diseñan las políticas, se crea la organización, se crea la estrategia de gestión, se definen indicadores, se definen métricas. Después, es muy importante definir la propiedad de los datos en el sentido de que quién es responsable de qué. A veces es un tema muy complicado, a veces tiene que estar dividiendo por tramos la propiedad de los datos. Y una vez que se hace eso, vamos a pasar por estos ciclos. Me los voy a pasar un poco
rápido porque para pasar a las siguientes láminas. Este es el ciclo tal cual donde se construye y se define desde, hacemos un análisis de relación de procesos contra datos, o sea, tenemos que ver esos datos, a qué procesos del negocio vienen relacionados, las dependencias, los requerimientos, se diseñan los datos, se diseñan los estándares de arquitectura, se diseña la ontología y semántica, un poquito más adelante les voy a decir a qué me refiero con ontología y semántica, todos los controles de almacenamiento, diseño, el tema de creación de adquisición, generalmente tenemos que tener una plataforma, se llaman Master Data Management, que administre todas estas relaciones, que puedan estar realizando cambios. Y bueno, se generan todos los controles para datos históricos. Los datos tienen que mantener los mismos controles una vez que se almacenan o cuando se eliminan. Y ya que definimos todo esto, si ven, es un proceso tal cual de definición de arquitectura y de diseño. Entonces nos pasamos a la parte de limpieza y perfilado y gestión de cambios. Una vez que definimos las reglas, una vez que definimos las reglas semánticas, las reglas de arquitectura, tenemos que transformar los datos, ¿sí? Y esto es un tema complicado, ¿no? Si nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, muchas veces en estos procesos estamos utilizando un identificador, por ejemplo, para un producto. Ya existen en el mundo, bueno, en los estándares internacionales, definiciones de cómo podemos identificar un producto a nivel internacional, y si lo ocupamos, estamos estandarizados a nivel mundial. Bueno, para hacer eso necesitamos transformar nuestros datos internos. Existen también definiciones ISOs, hay muchas ISOs que definen los estándares para definir, por ejemplo, monedas, cómo construimos una calle, una ciudad, cómo está definida la dirección, también hay ISOs que definen eso, las fechas, ¿no? Y son muy importantes, el formato de cómo definimos una fecha es súper importante, porque es año, mes, día, año, no todo el mundo lo utiliza. Y cuando estamos hablando de que hacemos negocios internacionales, tenemos que estandarizar hacia allá. Bueno, todo eso es lo que se llama, eso es lo que tenemos que hacer cambios en los datos, y también tenemos que limpiar y mejorar los datos. Muchas veces los datos están incompletos o tienen información duplicada. Al final tenemos que asegurarnos de que cuando retenemos, archivamos o destruimos los datos, estos datos mantengan estos controles. Finalmente hacemos un ciclo de monitoreo. Aquí acuérdense que en la estrategia definimos nuestros indicadores, monitoreamos que se haya dado cumplimiento a toda la estrategia, y una vez que se monitorea, se evalúa la calidad y los indicadores de seguridad. Si cumple, entonces podemos definir una fuente de autoridad. Y eso es lo más relevante para este caso. Digamos que ya que pasamos todo este ciclo, se construye lo que se define como una fuente de autoridad. La fuente de autoridad o el System of Records, hay diferentes formas, a veces dicen Golden Record, pero al final lo que es esta fuente de autoridad es, ya aseguramos que estos datos que pasaron todo este ciclo cumplen con los niveles de calidad, seguridad, controles regulatorios para la operación. Y entonces yo tengo una fuente confiable donde voy a recibir estos datos, donde voy a verificar los datos, y tengo que asegurarme que todos los procesos, las aplicaciones le apunten a esta fuente de autoridad para asegurarme que estén utilizando datos que cumplan con todo esto. Entonces elimino las demás fuentes o a lo mejor replico, pero tengo una fuente de autoridad que puedo yo confiar en ella y la tengo que mantener. Y de eso se trata el gobierno de datos, ¿no? De construir fuentes de autoridad y de estar en este ciclo. Bueno, como les comento, este es el modelo que no tiene muchos años, la verdad es que hace apenas 2 o 3 años yo lo seguía utilizando. Vas seleccionando los datos maestros y vas siguiendo con esto, ¿no? Bueno, pero el tema aquí solamente les dejo como referencia. En este caso, por ejemplo, en esta empresa se creó un comité de gobierno, se creó una oficina de gobierno de datos donde estaban los dueños de datos, había también los custodios de datos, los stewardships, que tienen ciertas funciones, hay representantes locales, o sea, todo esto es una dinámica también de los procesos y de las personas con ciertas funciones, ¿no? que tienen que estar tomando ciertas actividades y ciertos roles. El tema para mí es, todo esto que estamos viendo, ¿sirve en un entorno de transformación digital? Entonces lo que quiero comentarles es nada más pasar a qué es transformación digital, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital? Para mí es muy claro, o digamos dentro de las fuentes que hay de transformación digital, les recomiendo esta fuente que es David Rogers, que tiene un libro en 2016, se llama The Digital Transformation Playbook. Y
Les voy a dar solamente lo más, digamos, los highlights, ¿no?, de lo que él dice que es la transformación digital. Transformación digital para él se basa en estos 5 dominios: clientes, competencia, valor, innovación y los datos. No en ese orden, yo voy a hablar al final de los datos porque es el tema que estamos viendo, pero todos estos son importantes. Y lo que dice, y que creo que se basó él ha trabajado con muchas empresas, al menos 20 empresas que han hecho procesos de transformación digital, y con base en eso es como está definiendo esta dinámica. Lo primero que creo que vean es que los clientes pasan de ser cuestiones unidireccionales en un mercado masivo. Tú tratas de influenciar al cliente, ¿no? Tú tienes que, el mercadeo es para que los clientes adquieran lo que tú quieres, persuadirlos, ¿no? Y tú te comunicas con el cliente unidireccionalmente. Eso es muy importante. Bueno, esa es la orientación original. Pero hacia donde va es a los clientes como una red dinámica. Esto es, los clientes son, van a ver que en la acción de valor se crean redes, y esos clientes a veces ya no son reconocidos tan fácilmente, sino es una red que puede cambiar. Necesitamos tener comunicación bidireccional. Ellos necesitan definir muchos de los objetivos, metas y cómo nos transformamos. Los clientes nos van a influenciar muchas veces hasta en la toma de decisiones. La intención es inspirar la compra y la lealtad. Y bueno, economías de valor para el cliente, no para la empresa, sino si ven para el cliente. Esto, por ejemplo, Amazon es creo que el ejemplo claro. Amazon es la empresa, bueno, su propósito es ser la empresa que mejor experiencia tiene para el cliente. Para ellos es todo el cliente, ¿no? Y si un valor tienen, es el cliente. Este sería, por ejemplo, un caso, ¿no? A términos de competencia, si ven, aquí lo importante es que generalmente el mercado tradicional, el modelo tradicional es que había competidores, los cuales pues tenían sus nichos, habría distinciones claras entre con quién me asocio y quién es mi rival. Nosotros queríamos competir en todo, ¿no? Eso es el juego suma cero, y tratar de eliminar al otro, de eso se trataba. Los activos es muy importante, los activos claves se mantienen dentro de la empresa. Mi propiedad, lo que yo tengo, lo guardo, no lo quiero dar a conocer, eso es mi activo, y me quedo con él. Algo muy importante es que algunos pocos competidores dominan por categoría, entonces se crean categorías donde pues hay el mercado que domina el retail o el sector financiero o los coches, etcétera, ¿no? Entonces, esto está cambiando a industrias fluidas, a competencia a través de industrias fluidas. Esto es, ya no estamos en una industria tan clara. A veces alguien que está en la industria del retail se pasa a otro y va integrando diferentes sectores. No sabemos quiénes son socios y rivales. Muchas veces van a ver que en esta economía digital yo a veces me asocio, a veces no me asocio, y a veces utilizo a otros, ¿no? Para lo mismo que yo hago, o a mi competidor lo puedo utilizar si me da ventajas, ¿no? Entonces ya no hay una diferencia clara, ¿no? Los competidores cooperan en áreas clave, aunque estemos compitiendo. Si buscamos una economía que por ejemplo, quién nos distribuye, si yo no distribuyo y mis competidores están utilizando distribuidores o están utilizando couriers, pues puedo crear yo uno o hacer sinergias. Los activos residen en las redes externas, eso es muy importante. El hecho de tener activos en la empresa significa, pues aquí dejo mi propiedad intelectual. Cuando estoy en una transformación digital, el activo es por la red de contactos, la red de los negocios, la red del flujo. Eso es una propiedad emergente que se llama así, no sé si la han escuchado. El ejemplo claro es las neuronas nuestras. Si ustedes ven, cada neurona por sí sola no tiene la capacidad de pensar, no está definida ahí la capacidad de pensar. Cuando la sumamos, es una propiedad emergente que tiene el cerebro, donde se crea algo que no se explica por la suma de las partes, sino es más allá de la suma de las partes. Es lo mismo que existe en las redes externas. Cuando nosotros estamos en un mundo conectado, esa conectividad que creamos crea un valor que no se explica por cada uno, sino en sí porque estamos conectados. La intención es que tengamos plataformas con socios que intercambiamos valor, pero algo también que sucede es que en este entorno de redes, en este entorno de economía digital, el ganador se lleva todo por los efectos de redes, ¿no? Ese es el caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Amazon
donde entra por esta capacidad que tiene, donde ya construyó muchísimas capacidades para generar valor, para distribuir, etcétera, es casi imposible que le compitas, ¿no? Entonces, un punto importante aquí también es que tiende mucho a concentrar mercados y tiende mucho a que si eres exitoso, te lleves todo el mercado, ¿no? Ese es en cuanto a competencia. Algo también importante es el tema que tenemos de la innovación. Básicamente aquí, en el enfoque tradicional, innovar es muy difícil, no queríamos cometer errores, estaba limitado y queríamos tener unas decisiones certeras de hacia dónde íbamos. Evitábamos el fracaso a toda costa. En el entorno de innovación, aquí cambiamos por completo, queremos probar y queremos iterar, queremos probar rápido y bueno, barato, queremos crear. Acuérdense que estamos en un mundo donde estamos iterando, estamos cambiando las cosas. Entonces lo importante es, por ejemplo, tener en el Minimum Viable Prototype, que es en sí construir ágilmente, tener un prototipo que sea viable, sacarlo rápidamente al mercado, probarlo y irlo iterando. Y de lo que vamos a aprender son de los fracasos. Es un enfoque completamente distinto. Bueno, si ven, estos temas de la transformación digital nos van a mover muchísimo a dónde vamos en cuanto a los datos. Esta es. Bueno, los datos, para responder a esto, lo que tenemos que hacer es que los datos se generan en forma continua en todos lados. Los datos ya no están por silos, los necesitamos tener en todo momento para generar esta innovación, para que todos no nada más los internos, sino también los externos puedan hacer uso en algunos casos. El mayor reto es que tenemos tanta información que tenemos que convertir la información valiosa. Cada vez los datos no estructurados son más útiles, ¿no? Antes estábamos enfocados a los datos estructurados que producíamos. Ahora cada vez los datos no estructurados son los que más nos estamos enfocando a ellos. El valor se genera por conectar los datos y los datos son un activo intangible, claro, para crear valor. Los datos son la fuente con la que vamos a crear valor. Y vean, la parte de abajo pues será completamente distinto. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que el modelo que yo generé, o que les enseñé, se basaba en una versión, yo creo que un poco, que no responde a estas necesidades, ¿no? Aquí hay un esquema de horizonte de cuáles son también, esto que les estoy presentando aquí, es en sí lo que está pasando en Wall Street. Mucho de lo que viene es a través de experiencias que tengo yo estoy en el EDM Council como miembro y bueno, y participo en algunos desarrollos y en algunas conferencias, y esto es lo que sucede. El EDM Council es una entidad que congrega sobre todo a los bancos, a los grupos financieros mundiales, y ellos construyen modelos de gobierno y de datos. Ahorita viene un poco más adelante, y hay mucho desarrollo con base en eso, y eso pasa, generalmente se reúnen en Wall Street, ¿no? Entonces ahí, estos son los bancos que están moviéndose hacia horizontes de transformación digital, donde están creando horizontes de irte a un ecosistema abierto, en principio pasar de construir, de controlar y reducir costos y poder transformarte hacia una economía digital. Esto que les comento aquí es algo que ya está pasando. Y en ese mismo entorno, esto simplemente es un reflejo de la dificultad que tiene el sector financiero. En esos 2 años, de 19 al 21, este horizonte que tienen aquí, son las transformaciones que ellos ven que van a afectar a los datos por la normatividad que viene solamente en el sector financiero, que les va a afectar a ellos. ¿Y por qué es importante? Van a ver que hay, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero ellos están monitoreando lo que pasa en todo el mundo. Hay cuestiones en Vietnam, en Brasil, en Europa, en todo el mundo, porque las legislaciones hoy por hoy, como la ley, el General Data Protection Regulation, que es la regulación europea para datos, tiene que ver, ya no es solamente para los europeos, sino si tú tienes información de ellos, te aplica, ¿no? Y así como esa regulación que es transnacional, que ya no mide fronteras, así muchas legislaciones, por ejemplo, todas las del lavado de dinero, el Anti-Money Laundering, también hay una organización que es a nivel global, temas de ciberseguridad, y todo esto que viene aquí es al menos lo que ellos acaban de distinguir, que van a transformarse o que van a salir regulaciones en diferentes latitudes
con respecto al lavado de dinero, a privacidad, a ciberseguridad y a otros temas que tienen que ver con riesgos en el sector financiero. Entonces, para el sector financiero es muy complicado estar respondiendo a esto tan ágilmente en sus datos. Todo esto, para mucho de esto que está puesto aquí, tiene que ver con los datos. Bueno, este modelo que se utiliza en el sector financiero es el DECAM. Si ven, este DECAM venía, antes era el DMM, cuando esta historia que les platiqué, que se dividieron el EDM Council y el DMM. Bueno, se quedó el EDM Council con el DECAM. La verdad es que hoy la base es muy similar, digamos, todavía no he visto que se separen tanto. Sí hay algunas, por ejemplo, el Data Management Program no existe en el otro lado, en el DMM. Están transformándose, van a irse cada quien por su propio lado, pero todavía no son tan distintos. Los dos modelos se parecen mucho. Los dos modelos utilizan niveles de madurez, donde te van definiendo muy parecido al CMMI, en 5 niveles, y te van definiendo en qué nivel de madurez estás en cuanto al gobierno de administración de datos. Digamos que en términos generales, caóticos, cuando no tienes nada reactivo, es cuando estás respondiendo cuando estás respondiendo sin anticipación. Estable, que es donde recomiendan estar o iniciar, es cuando ya tienes servicios de administración de datos, cuando ya estás gobernando los datos, cuando ya tienes esas fuentes que les digo de autoridad, ya están definidas. Y proactivo y predictivo pues ya son la mejora continua y pues centros de excelencia. Esta misma entidad tiene otro desarrollo muy interesante que se llama FIBO, Financial Business Ontology, y que es un estándar para que los bancos se comuniquen entre ellos y puedan hacer las reglas entre las definiciones de los datos y puedan ser estándares, no internas, sino entre los mismos bancos, tener una forma estándar de cómo reconocen sus operaciones ellos y de cómo pueden comunicarse todo el sector financiero. Hay muchas, por ejemplo, el mismo viene del mortgage, o sea, del sector hipotecario. Entonces, hay muchos sectores, hay muchos sectores que están creando sus propios modelos. El sector asegurador también tiene. Pero vean, en el tema del sector financiero, hay un grupo de trabajo que está creando entre el OMG y los grupos no OMG, este es del Open Group, se están creando estos estándares. Por ahí está FIBO, que está aquí adelante, pero hay muchos ISOs. Si ven, acuérdense que les dije de ISOs y de otros modelos que tienen que ver. Accord, por ejemplo, es para el sector asegurador. Entonces, están generando una serie de estándares de datos, de cómo se definen los datos, y muchos están basados en semántica. No sé si han ustedes escuchado la arquitectura semántica que se basa sobre todo para construir bases de datos non-SQL, ¿no? La semántica es una capa que se pone arriba de los datos, la cual define las relaciones entre los datos, y entonces con esas relaciones, como si fueran propiedades, digamos, de objetos, puedo conectar los datos y tener sin necesidad de transformar las arquitecturas de relación. Bueno, el sector, esto simplemente lo que quiero comentarles aquí es que ellos miden, por ejemplo, llevan varios años, como les dije, al menos llevan unos 10 años generando todo esto, y no sé cuántos de ustedes ya tienen un Chief Data Officer. Pueden levantar la mano en su empresa, que ya tengan un Chief Data Officer. Bueno, 4 o 5. En el sector financiero hay muchas organizaciones que llevan casi a nivel global, todas tienen, o sea, a nivel global me refiero a los grandes grupos que están en Wall Street, todos tienen Chief Data Officer, y algunos ya tienen 5 años con una oficina de gobierno de datos. Ya tienen políticas, ya es algo que ya es un tema para ese sector que ya está madurando. Tan es así que ya midieron, ellos se hacen un benchmark. Esto que está aquí es el DECAM, digamos, hacen un cuestionario, no es el DECAM completo, pero hacen un cuestionario basado en DECAM y miden el nivel de madurez que tienen en sus procesos. Si ustedes pueden ver, están en un 3.75 en promedio en todos esos procesos que les acabo de decir. El sector financiero en ese nivel está en un 3.75, ¿no? Entonces, es algo que ya tiene años, que ya ha evolucionado y que está pasando. Ellos están transformando muchas de sus operaciones, bueno, mucha operación digital, pero sobre todo la están volviendo, esa transformación que hablamos, ellos están haciéndolo y lo están
haciendo con diferentes arquitecturas que son las que les quiero presentar. Déjenme, bueno, esta sobre todo tiene que ver también con esta visión de que los datos operacionales se ven muy distintos a la analítica de datos, donde tenemos que tener agilidad, tenemos que tener otras consideraciones para construir machine learning, etcétera, ¿no? Quiero pasarme a esta lámina, que es una lámina de una empresa que está allá. Ahí vienen ellos tienen un libro muy interesante, los cuales crearon un concepto que se llama Hub de Datos Operacional. El concepto de Data Lake es, aquí más o menos es claro, bueno, te los quiero explicar aquí. Tenemos diferentes hilos de datos. Esos hilos de datos, que generalmente los tenemos en la organización, en el Data Lake, esos datos que están en silos, cuando los pasamos a un lago de datos, los datos pasan como están, ¿sí? Sí, por eso las diferentes figuras pasan como están. Entonces es difícil relacionarlos. Cuando construimos un hub de datos, esos datos los armonizamos, les construimos una capa con esas redes semánticas que les digo, con esa estructura semántica, y esos datos pueden platicarse entre ellos, ¿sí? De forma tal que el hub de datos puede, digamos, ser transaccional. A lo que me refiero es, lo que esta empresa dice es que ¿para qué desarrollas tus aplicaciones on-premise? Si te quieres pasar a la nube, sube tus datos, todos tus datos, yo los armonizo, desarrolla en la nube y ya, no tienes que volver a desarrollar on-premise, ¿no? Entonces solamente se trata de subir datos a la nube y esos datos se armonizan y se pueden conectar con quien sea. Eso es hacia donde van estas arquitecturas, a que no desarrolles ya en tu empresa, sino que desarrolles en la nube y solamente los datos los transformes. Y estos son los Operational Data Hubs. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de comentar. Esta es una arquitectura, ¿no?, donde tenemos esos datos, pueden ser datos no armonizados, datos armonizados y datos externos. Y la intención es que todos estos datos pues sean accesibles, cumplan con esta filosofía de innovación que les comenté, de transformación digital. Solamente como referencia, no les voy a explicar mucho esto, eso lo pueden encontrar. Hay una empresa que se llama el Consorcio de Desarrollo Ágil, ahí viene. Ellos están construyendo modelos distintos, ellos están revisando todo el desarrollo ágil, el DevOps, todas estas disciplinas le están aplicando al gobierno de datos. Esto es lo que ellos están construyendo. Y si ven, esto es desarrollar ágil o DevOps, construir esas disciplinas y otras más que ahorita vienen. ¿Para qué? Pues para poder hacer la transformación digital. Pero si ven, esto se complica. O sea, el hecho de irnos a la transformación digital, como viene aquí, es que necesitamos mayores disciplinas y mayores habilidades en las personas. Es más difícil. No crean que por construir ágil y por tener DevOps es más fácil, es más difícil. Tenemos que tener procesos mucho mejor definidos, mejor construidos. Bueno, entonces ahora sí, estas últimas láminas es esta nueva concepción que les dije de lo que vieron, pues eso hay que transformarlo. Y hay algo que se llama Data as a Service. Ese Data as a Service que ya existe, los bancos lo están utilizando, es que tú puedas comprar datos como servicio, así como compramos aplicaciones, plataformas, ya existe el comprar datos como servicio, y la intención es que tienes que tener una arquitectura para que tú puedas transformar tus datos hacia ofrecerlos como servicio. Esto sería que tú tuvieras tus servicios, por ejemplo, de provisionamiento, entrenamiento, tu catálogo de datos, pudieras tarificarlos, pudieras, en caso de que hay una parte que se llama monetización de los datos, esos datos a alguien le puede interesar y te los pueden adquirir, te crean valor y se monetizan y tienen que tener desempeño y seguridad. La intención es que esos datos, tú tengas tus datos disponibles todos y los puedas ofrecer como servicio a quien te lo demande, ya sea externos, internos, para la analítica, para venta. Y aquí hablamos de otro modelo, que es el que les quiero proponer, donde tenemos servicios que nos van a permitir esta transformación. Ya no algunos se parecen, otros no, pero nos basamos en modelos de curación de datos, de mejora de seguridad, de habilitación, que ahorita les explico, pero todo esto, ¿para qué? Para subirlos a la nube, ¿sí? En la nube vamos a tener todos los datos. El concepto es que tenemos un catálogo de datos que viene aquí. Aquí tenemos los data hubs con las fuentes de autoridad y datos no armonizados como data lakes y otros datos de big data que no están homologados. Todos esos datos conforman mis fuentes de datos y que yo tengo que estar transformando y los tengo que estar
catalogando, dándoles calidad, dándoles seguridad y habilitándolos para ofrecerlos como servicios. Para eso, si ven los procesos cambian, en principio, lo primero que tenemos que hacer, y que viene en esta lámina, es proveer una plataforma de seguridad. Lo que viene más intenso es, lo que viene más clarito son los primeros servicios que deberíamos estar habilitando, el acceso, la autenticación, y los que vienen más oscuros pues son los más avanzados, como niveles de madurez. Primero proveemos seguridad. Una vez que proveemos seguridad, tenemos que curar los datos. Curar los datos significa, si ven en el proceso anterior, yo definía el gobierno, las reglas. Aquí no. Aquí yo tengo mis datos, los subo a la nube y los valido, los indexo y los armonizo, aplico reglas. Esos datos que ya tenemos, los curamos. Curar significa que tengo expertos que me dicen, este dato sí está bien, no está bien, etcétera. Creo reglas de validación, los indexo. Esto me va a crear reglas, ¿no? Pero ya están en la nube. Después, si ven, ya son operativos, esos datos ya los podemos operar. Vamos mejorando la calidad a través de iteraciones, a través de los procesos que a lo mejor ya conocemos. Después especificamos la estructura, esto es, creamos nuestra definición, los modelos de datos que creamos en algún momento, estos se crean después de que los datos están arriba, creamos las especificaciones de arquitectura, los modelos lógicos, la ontología, la semántica. La ontología es en sí la definición del dato y la semántica son las reglas. Después creamos la evolución de los datos. Hoy tengo los datos así, pero los quiero evolucionar. Tengo que tener mapas de evolución hacia dónde voy en los datos de prueba de referencia. Todos esos datos, catálogos. Linaje de datos es un término que se utiliza mucho para ver los datos de dónde vienen, origen, destino. Yo tengo que saber el dato dónde se origina y por dónde va pasando, y eso es lo que se define como el linaje de datos. Finalmente, hasta aquí defino el gobierno. Ya que tengo todos los datos arriba, definidas las estructuras, la evolución, defino el gobierno, porque ya está todo operativo, o muchas veces esto se construye en paralelo, pero lo importante es que ya tengo mis datos. Aquí ya, si ven, la definición de las reglas ya están definidas abajo, solamente en el gobierno las valido y defino la responsabilidad, la comunicación. Al final creo el monitoreo, la habilitación, que es habilitar todo lo que es requerido para dar servicios, por ejemplo, las guías operativas, conocimientos, habilidades, el soporte necesario para esto, para que le den soporte a los datos, el monitoreo de todo esto, que es el monitoreo muy similar al que les comenté, y con esto yo podría dar servicios, ¿no?, a los datos. Bueno, me falta creo que una lámina nada más. Esto que ven aquí es el modelo que yo concibo, transformado con base en todo esto que les acabo de decir, y espero haberles sido, yo sé que lo pasé muy rápido, pero que cambia radicalmente lo que yo había entendido como gobierno de datos. Aquí gobernar datos en este entorno digital es, para mi gusto, completamente distinto. Empiezo por subir los datos, por curarlos, y después por construir todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué? No es basado en lo que yo digo, sino en que hacia allá van todas estas tendencias. Entonces hay que transformar la forma en cómo estamos construyendo los procesos. Sin embargo, esta es la penúltima. Yo creo que pongo aquí en perspectiva que esta parte de gobierno de datos, el modelo tradicional es el que está abajo. Para mi gusto, todavía funciona en entidades que no van hacia, por ejemplo, que están todos en on-premise, que tienen una estructura monárquica de decisiones, ¿no?, que todavía lo definen en términos de lo que conocemos como el modelo de cascada. Pues todos ellos les va a funcionar conforme vayamos evolucionando hacia cuestiones de la nube, que tenemos datos no estructurados, pasando a modelos federales, tendremos que pasar a modelos ágiles, ¿no?, de desarrollo de DevOps. Entonces, este modelo que les acabo de presentar es el que tenemos que usar. Si no, este modelo de aquí abajo no responde a la agilidad y a los cambios que requieren los datos. Finalmente, espero haberles dado en toda esta presentación, que creo que es mucha información, pero tratarles de resumir que el gobierno de datos, si ven, es una disciplina que abarca muchas funciones, pero que es indispensable para cualquier organización, todas las organizaciones. Los ejemplos que les puse a lo mejor son del sector financiero, pero yo creo que cualquier organización que quiera irse a la transformación digital tiene que tener un gobierno de datos. Sería imposible sin gobernar los datos. Y algo también que les quiero comentar es que esto que vieron del modelo de Data as a Service, si no lo han visto, no sé si lo hayan escuchado, yo lo he visto apenas en los últimos año y medio, 2 años. Son conceptos nuevos que se están desarrollando, que seguramente hay que madurar y evolucionar.
Este modelo que les acabo de presentar es algo que se está probando, todavía no es un modelo 100% con muchos casos de éxito, pero seguramente el modelo va a tener que ser algo parecido a lo que les acabo de presentar. Básicamente es lo que tenía preparado. Pues muchísimas gracias a todos.